Bueno, buenos días compañeros, mi nombre es Anderson Hernández y hoy voy a explicar como tal el ensayo de susceptibilidad al agua de las mezclas de concreto asfáltico utilizando la prueba de tracción indirecta. Corresponde a la especificación técnica INVIAS 725. Entonces, el objetivo de este ensayo es establecer un procedimiento para preparar y probar los especímenes de concreto asfáltico con el fin de medir el efecto del agua y su resistencia a la tracción indirecta. Como tal, se puede aplicar en mezclas densas elaboradas con o sin aditivos. Entonces, en resumen, pues hay que tener en cuenta tres definiciones importantes. Entonces, el daño potencial por humedad básicamente corresponde a la susceptibilidad y esta se determina preparando especímenes compactados en laboratorio de acuerdo a la fórmula de trabajo de la mezcla sin aditivos. Se compactan con el fin de obtener un volumen, una cantidad de vacíos entre 6% y 8%, y pues un subgrupo se mantiene seco mientras que el otro se mantiene parcialmente con agua o saturado y se acondiciona en un baño con agua. Y la resistencia a la tensión de cada subgrupo se halla por medio de la prueba de tracción indirecta. Ahora, el efecto de aditivos como tal sirven para mejorar la adhesividad y se halla en grupos de especímenes con aditivos ya preparados. Y las mezclas producidas en planta, pues como su nombre lo dice, la efectividad como tal calculan o determinan la efectividad de un aditivo producido en planta empleando especímenes compactados en laboratorio con el contenido de vacíos anteriormente mencionado, esperado en la mezcla compactada en el terreno. Ahora, la importancia y uso. Bueno, pues se puede usar para probar básicamente mezclas de concreto, para establecer el potencial de daño por humedad y para determinar básicamente si un aditivo de mejorador de adherencia es efectivo o no. Y si llega a serlo, pues encontrar la cantidad óptima requerida, o mejor dicho, necesaria de para maximizar su efectividad. Ahora, materiales y equipos, pues básicamente hay que tener en cuenta que se van a utilizar elementos para preparación y compactación. En este caso nos sirve un compactador giratorio, también una bomba de vacío o aspirador de agua, un manómetro o indicador de vacío, un recipiente preferiblemente tipo F, una balanza con capacidad mínima de 2 kilogramos y con una sensibilidad de 0.1 gramos más o menos, y 3 baños de agua. En este caso pues uno de ellos es de acuerdo a la especificación técnica 733, el otro pues es un baño que debe permitir, que debe mantenerse a una temperatura de 60 más o menos un grado Celsius, y el otro baño es un baño que debe mantenerse a una temperatura de 25 más o menos un grado Celsius. La prensa Marshall, o pues en su efecto una máquina de ensayo mecánica o hidráulica que es capaz de como tal mantener la misma deformación y medir la carga con mayor precisión progresivamente a medida que se vaya realizando el ensayo. Y franjas de carga, que pues como tal deben ser una superficie cóncava para especímenes de 4 pulgadas de diámetro, se necesita 0.5 pulgadas de ancho, y para 6 pulgadas de diámetro se necesitan 0.75 pulgadas de ancho. Ahora, pues como tal hay que tener en cuenta dos tipos de preparaciones de especímenes, por así decirlo, en el laboratorio y en el campo. Entonces, para el laboratorio, pues se elaboran mínimo 6 especímenes para cada prueba, 3 en seco y 3 con saturación parcial y acondicionados en baños con agua, pues. Y por lo general se usan especímenes de 4 pulgadas de diámetro y 2.5 pulgadas de altura. Y para mezclas con agregados de tamaño mayor a 1 pulgada se deben usar especímenes de 6 pulgadas de diámetro. Se elaboran también bachadas de mezclas grandes para obtener por lo menos 3, o por lo menos, se elaboran bachadas para por lo menos hacer 3 especímenes, o en su efecto justo solo para hacer uno. Y ahora pues hay que tener en cuenta que hay 3 distintas alternativas para utilizar aditivos, pues de los cuales pues la primera es si un adhesivo líquido pues se calienta un horno a una temperatura de 150 más o menos 6 grados Celsius en un recipiente tapado con más o menos 1 litro de capacidad de agua. Se le agrega lo que necesita y con una mezcladora pues ubicada a 1 pulgada del fondo se mezcla durante 2 minutos.
y se descarta el cemento asfáltico si no se usa el mismo día de su separación, de su preparación, que diga. Otro viene siendo el aditivo mejorador de adherencia en estado sólido, que pues básicamente si se usa eso, pues cuando un polvo seco se le añade un agregado seco, pues el lote de agregado mineral se debe calentar a una temperatura de 150 más o menos 6 grados Celsius y se le agrega la cantidad necesaria de aditivo y se mezcla hasta que se obtenga una distribución uniforme al aditivo y luego se mezcla, y luego de mezclarse pues se deja el aditivo a la temperatura requerida. Ahora, cuando un polvo se le añade a un agregado húmedo, la humedad se ajusta a la esperada en el campo y pues se agrega la cantidad necesaria al agregado húmedo y se mezcla para obtener una distribución tan uniforme y luego se mezcla y luego pues de mezclarse pues se seca y se calienta a la temperatura requerida y pues esto, cuando el polvo se agrega en la lechada, se agrega la cantidad de agua de aditivo necesaria con pues teniendo en cuenta una relación polvo sobre agua que se espera del campo para evitar sedimentaciones. La lechada resultante se mezcla al momento del uso y pues cuando se toma la mezcla húmeda se ajusta y se agrega la cantidad de lechada requerida y cuando la mezcla ya queda uniforme se calienta a la temperatura requerida. Y pues como tal, el otro proceso viene siendo el método Superpave o Marshall con martillo manual o mecánico, que básicamente pues consta de que después de las mezclas cada espécimen se pone la temperatura idónea para la compactación en un recipiente cerrado por un periodo de 1 a 2 horas. Y si se van a preparar varios especímenes, hay que subdividir en cantidades adecuadas para un solo espécimen. Y pues los especímenes se compactan hasta obtener volumen de vacíos de 7 más o menos 1%, o el esperado en el campo para construir y se enfrían a temperatura ambiente lo más rápido posible y luego al final se extraen los moldes. Y ahora con respecto a la preparación de especímenes de campo, pues este más cortico, este consta básicamente en que se selecciona para el muestreo uno de los camiones que transporta la mezcla a la obra y se obtiene una muestra del camión en planta. Luego de eso se estabiliza a la temperatura a la cual se inicia la compactación en el campo y se mantiene en un recipiente cerrado y en un horno por un tiempo casi igual al transcurrido entre la elaboración de la mezcla en planta y el inicio de su compactación en el terreno. Luego pues se compactan los especímenes, se enfrían y se sacan los moldes. Y si los especímenes no se compactan en el laboratorio de campo, las muestras se ponen en recipientes sellados y posteriormente se llevan al laboratorio y se calientan a una temperatura requerida o idónea. Pues. Ahora, con respecto al procedimiento, lo primero es hallar la gravedad específica y la altura media de la mezcla y de cada espécimen. Después se halla la gravedad específica bulk y el volumen se expresa en centímetros cúbicos. Ahora también es necesario calcular el volumen de vacíos de aire con respecto al total. Y eso se divide en dos subgrupos. Y luego pues con la cámara de vacíos se satura parcialmente con agua destilada y el agua para saturación se puede calentar hasta 60 grados Celsius. Y pues también es necesario saturar parcialmente a una presión de 20 pulgadas de mercurio o 70 kilopascales. Y el volumen del espécimen, y si haya el volumen parcialmente saturado, se calcula el volumen de agua absorbida restando la masa seca, que dice acá la masa seca en el aire de la masa del espécimen, parcialmente saturado y superficialmente seco. Y pues ya lo último, por así decirlo, de esa parte del procedimiento es calcular el grado de saturación, que básicamente se calcula con esta ecuación. Y ahora pues voy a mostrar un video que explica de mejor manera el procedimiento llevado a cabo y como tal los cálculos que se hacen en el ensayo. Pues. Especímenes consiste en la determinación del esfuerzo máximo que es capaz de soportar la mezcla compactada bajo
Bajo el ensayo de tensión indirecta a una temperatura de 25 grados centígrados para los especímenes acondicionados, como los no acondicionados. Los especímenes se dejan en el baño a 25 más menos 0,5 grados centígrados por un periodo de 120 más menos 10 minutos. Se coloca rápidamente cada uno de los especímenes en la mordaza Lotman y se ensayan a tensión indirecta. La configuración de carga a una velocidad de carga constante e igual a 50,8 milímetros por minuto. Se registra la carga máxima aplicada, o tensión indirecta. El ensayo debe continuar hasta que se aprecie una grieta vertical. Se retira el espécimen de la prensa y se jalan dos mitades para provocar una separación. Visualmente se determina si el agregado grueso se rompió o se separó del asfalto. Se registran las observaciones en un formato. Cálculos y resultados. Se calcula la resistencia a tensión indirecta con la expresión que se indica a continuación. Bueno, pues como tal en este caso, para la parte de los cálculos, el S sub T en la norma aparece como R sub T, y eso básicamente corresponde a la resistencia a la tensión, que sea en kilopascales. La P es la carga máxima aplicada, se da en Newton. Pi pues constante. T es la altura del espécimen, inmediatamente antes de la prueba, se da en milímetros. Y D es el diámetro del espécimen que se da en milímetros también. Donde S sub índice T es la resistencia a tensión indirecta en kilopascales, P es la carga máxima en newtons, T es el espesor o altura del espécimen asfáltica al daño inducido por humedad a tensión indirecta promedio de los especímenes acondicionados entre la resistencia de los especímenes no acondicionados, de acuerdo a la siguiente expresión. Listo, ahora pues en este caso el TSR que se muestra aquí es el mismo RRT de la norma, que corresponde a la relación de resistencias a la tensión, que sean porcentajes. El S sub 2 es el mismo R sub TH, que corresponde a la resistencia promedio a la tensión del subgrupo condicionado al agua. Y el S sub 1 es el mismo R sub TS, que corresponde a la resistencia promedio a la tensión del subgrupo mantenido en seco. Y eso por 100. Y como tal, esos son los cálculos y el procedimiento que se tiene que llevar a cabo para el ensayo de susceptibilidad a la tracción indirecta. Muchas gracias.